Gracias, te damos gloria, te damos honra, te alabamos, Señor, porque solamente tú mereces toda gloria y toda honra. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por una nueva oportunidad de estar aquí juntas como hermanas, un grupo de tus hijas, Señor, para aprender más de tu palabra y para pedirte, Señor, que nos dé sabiduría, que podamos entender, ser edificadas y que podamos seguir adelante, Padre, en este camino que hemos escogido de servirte con todo nuestro ser. Ayúdanos en esta noche que podamos eh, entender lo que tú quieres decirnos a través de nuestra hermana Wanda, que tú la uses, Señor, como esa hija tuya que tú la has dotado, Señor, de sabiduría para seguir enseñándonos a nosotras. Y gracias, Señor, por la disposición de cada una de las hermanas que han compartido con nosotros este libro de Romanos, esperando que otras también tengan el deseo de unirse a nosotras y podamos seguir adelante cada día, edificándonos unas con otras. Te damos gracias por tu amor y gracias por tu Hijo Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanitas, pues seguimos entonces con nuestro estudio de Romanos y vamos a seguir viendo la soberanía de Dios en el capítulo 9. No voy a traer un resumen de lo que estudiamos, sino que si usted quiere saber, pues entonces vea el video, ¿verdad? Se nos hace más fácil, así podemos continuar. Pero sí voy a recordar el último versículo que vimos, que fue el versículo 19, para que podamos seguir la idea y el hilo del pensamiento. Pablo le está diciendo, pero me dirás, ok, esta es una pregunta que te va a venir como hombre, como ser humano. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La Biblia en ningún sitio dice, hermana, en ningún sitio dice que nadie puede resistir a la voluntad de Dios. Aquí Pablo está diciendo una pregunta que haría una persona desde el punto de vista humano y sin entender la soberanía de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia no dice nadie puede resistir la voluntad de Dios. No hay ningún versículo. Usted lo puede buscar. Usted puede buscar en la Biblia un versículo que diga nadie puede resistir la voluntad de Dios y no lo va a encontrar. Vamos a encontrar versículos como Isaías 46, 9 al 13, que dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Este versículo me está hablando de la soberanía de Dios, de que no hay otra persona, otro ser igual a él. Pero recuerden, me está hablando de quién es Dios, no de lo que hace el ser humano. ¿Qué anuncio? Dice, lo por venir desde el principio. Yo quiero que ustedes, cuando lean esto, yo quiero que ustedes entiendan, esto me está hablando del gran yo soy. Esto me está hablando de un Dios soberano. Dice que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Ok? Eso es el Dios que conoce todas las cosas y él puede decir todo lo que ha de ser mucho antes de que suceda. No porque él lo está manipulando, pero porque lo sabe, porque es omnisciente, sabe, tiene toda la ciencia, ¿okay? Tiene todo el conocimiento. Ahora dice, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿El Dios soberano puede hacer todo lo que él quiera? Sí, claro que sí. Eso no quiere decir que la gente no va a oponerse a su voluntad. Ven ahora la pregunta ahora hace más sentido. Todavía me está diciendo que esto es lo que diría el hombre. ¿Quién ha resistido a la voluntad de Dios? Pero Dios está diciendo, yo hago lo que yo quiero, porque yo soy Dios soberano, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón. Hermana, ¿quiénes son los duros de corazón? Los que se oponen a la voluntad de Dios. Él está diciendo, yo soy Dios, yo tengo todo el poder, yo conozco las cosas antes de que sucedan, pero óiganme ustedes los que son duros de corazón, que están lejos de la justicia. ¿Quiénes son los que están lejos de la justicia? Pues los que se oponen a la voluntad de Dios. Y entonces él dice, yo haré que se acerque mi justicia. No se alejará. Oye, no dijo yo voy a hacer que ustedes se acerquen a mí. Oigan lo que él dijo,
yo haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. No importa cuántos duros de corazón hayan allá afuera, no importa cuánto estén lejos de la justicia, mi salvación no se detendrá, dice el Señor. Y yo pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel, hablando de su pueblo. Entender la soberanía de Dios es ver el poder que Él tiene, ¿ok? No que no está controlando, no que Él te dice para dónde te vas a mover, pero entender que Él es Dios y que Él está por encima de todo y que Él tiene el poder, pero todavía están los duros de corazón que están lejos de Él. El Señor no deja de salvar porque hayan duros de corazón. Él va a salvar a aquel que ablande su corazón y que venga humillado a sus pies, rendido a sus pies, ¿verdad? Entonces, viendo la voluntad de Dios, esto lo pasamos rapidito, pues lo vimos la semana pasada, vimos que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9. Vimos que Dios quiere nuestra santificación, 1 de Tesalonicenses 4:3. Vimos que Dios quiere que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en toda situación. Esta es la voluntad de Dios con nosotros con Cristo Jesús. 1 de Tesalonicenses 5:16-18. Dios quiere que estemos en paz con todo y que busquemos la santidad en la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Entendiendo cuál es la voluntad de Dios, ahora pregunto, ¿hay seres o personas que han resistido la voluntad de Dios? Sí. Y tenemos, por ejemplo, Satanás. Satanás ha resistido a la voluntad de Dios. Él no se ha rendido a la voluntad de Dios. Vemos a Satanás diciendo que él es el príncipe de este mundo, que él es el Dios de este siglo, que él es el príncipe de la potestad del aire, que él es el gobernador de las tinieblas de este siglo. Satanás le ofreció a Jesús sus reinos y potestades, cosas que ya le pertenecían a Dios. Ustedes conocen cuando Jesús fue tentado en el desierto, Lucas capítulo 4, después de 40 días con hambre, con sed, no había comido ni bebido por 40 días, 40 noches. Y dice que Satanás llevó a Jesús, o sea, el diablo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oigan esto. Y oigan lo que le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y tú como que, what? Say what? Yo no me imagino a Jesús como que mirándolo, como que, ¿tú estás realmente hablando conmigo, mi loco? A ti se te olvidó quién yo soy. En ese momento Satanás se le olvidó con quién estaba hablando. No hay duda de que él causa estragos en el mundo, que manipula personas como Stanley, como Hitler, como Idi Amin, Vladimir, Saddam Hussein, Vladimir Putin, y los manipula para ejercer su poder homicida. Todas estas personas lo que tratan es de matar y matar y matar. Pero la afirmación de Satanás de poder darle la autoridad y la gloria de todos los reinos del mundo a quien él quiera es una verdad a medias. ¿Por qué eso no es una verdad? Es una mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente que toda la potestad se la ha dado a Cristo. Mateo 11:27 dice Jesús, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Ven cómo Jesús está desmintiendo a Satanás? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces vemos que Satanás es un usurpador. Mateo 28:18, Satanás vuelve y dice, y se le acercó a sus discípulos y le dijo, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos a Jesús con toda esta autoridad dada por el Padre. Colosenses 2:10 dice, y habéis sido hecho completo en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hablando de esa cabeza de la iglesia, ¿verdad? Efesios 1:20-21 dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, por encima de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Esa es la autoridad que Dios le dio. Primera de Pedro 3:22 dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo y después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ven aquí que
Entonces, sí hay personas que no se han sometido a la voluntad de Dios. Vemos seres celestiales que no se han sometido a la voluntad de Dios. Porque si Satanás hubiese sometido a la voluntad de Dios, créanme que no estaríamos con los estragos que estamos teniendo. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entendiendo que Dios tiene toda autoridad, es soberano y él le dio la autoridad a Cristo, porque aquí vimos un listado de escritura que lo confirma. Miren esto, hermana, gente que se ha levantado en contra de la voluntad de Dios. Salmo 2:2-4 dice, naciones malas se levantan y se establecen a sí mismas en contra del Altísimo. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Porque ellos creen que ellos tienen algún poder para hacer estas cosas. Dios todo soberano lo está viendo y dice que los mira y se burla de ellos. Se ríe de ellos. Pero se levantan estas naciones contra Jehová. Entonces vemos que sí, hay quienes se oponen a la voluntad de Dios. Entonces esa pregunta desde el punto de vista humano, no es que la Biblia está diciendo que nadie se puede oponer a la voluntad de Dios, sino que los humanos pueden hacer esa pregunta, pero sí, nos damos cuenta que sí. El Salmo 33:11 dice, responde, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces vemos este Dios soberano, su consejo permanece para siempre y vemos estas naciones completas levantándose contra Dios y contra su ungido. Satanás también se revela contra el pueblo de Dios. Eso es rebelarse contra la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 5:8-9 dice que vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, vemos aquí a Satanás rebelándose contra la voluntad de Dios en cuanto a su pueblo. Está buscando en el mundo entero cómo devorar a los siervos de Dios. Ahora, vamos entonces ahora, ya que entendemos esto, ya que entendemos que sí hay quienes se resisten a la voluntad de Dios, Dios sigue siendo soberano. Eso no cambia quién es Dios. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y ahora hay otra pregunta de algo que también diría un hombre. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y yo quiero que usted haga un pequeño pensamiento. ¿Ok? Vamos a analizar un poquito esto. Piensa en un bebé recién nacido. Salmo 139:13. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios nos crea en el vientre de nuestra madre. Ahora, piensa en ese bebé que acaba de nacer. Dime cuánto pecado tiene. Dime cuánta maldad tiene. Dime cómo está su corazón. Dime. La respuesta es santo. No tiene ningún pecado. Está hecho por la mano de Dios, como dice él, y está perfecto ante los ojos de Dios. Ese bebé está perfecto ante los ojos de Dios. Ahora, analiza y piensa bien. ¿Cuándo ese bebé deja de ser como Dios lo creó? ¿Cuándo ese bebé deja de ser o de comportarse o de vivir como Dios lo creó? Nosotros sabemos que cuando el pecado entra a su vida, ¿verdad? Cuando ese niño que ha crecido empieza a practicar el pecado, ya no está como Dios lo creó, porque Dios lo creó perfecto. Dios lo creó limpio, puro, sin mancha ni arruga, aunque los bebés nacen arrugados, pero ustedes saben a lo que me refiero en el aspecto espiritual, no físico, ¿verdad? Ahora, antes de venir a Cristo, ¿cómo estabas tú? Tú eras un resultado de lo que la sociedad y tus propios deseos han hecho de ti.
o de mí. Yo recuerdo, yo no era ni siquiera lo que soy ahora, porque yo sé que el Señor está trabajando conmigo, pero yo era una mundana, una pecadora. Eso fue lo que Dios creó. Cuando Dios me hizo una mundana y una pecadora. No, Dios me creó santo, limpio, puro, sin mancha, sin pecado. Pero la sociedad en la que vivimos y nuestros propios deseos empiezan a moldar otro ser. Por eso que dice el Señor que es necesario ser como niños para venir al reino de los cielos, ¿verdad? Hay que volver a esa etapa donde Dios nos hizo a nosotros limpio, puro y sin mancha. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero? Recuerden, todavía está preguntando. Estas son preguntas que una persona se haría. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y uno se pregunta, ¿tiene Dios potestad para hacer esto? Para hacer una persona para que sea de honra y otra persona para que sea de deshonra. Dígame usted en su corazón, ¿qué niño que Dios creó era un vaso de deshonra? Piensa antes de contestar. Ninguno, porque Dios no crea pecado. Dios no crea personas con pecado. Nosotros adquirimos eso con el tiempo. Nosotros somos los que nos desviamos de la voluntad de Dios. A veces leemos esto y decimos, no, porque Dios creó unas personas para que sean malas y otros para que sean buenos. ¿Dónde dice eso? Eso no es lo que dice aquí. Dice que Él tiene el poder para hacer algo así si Él quisiera. Pero la Biblia no dice que Dios hace eso. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta de que si Dios tiene potestad? Sí, Dios tiene la potestad, Él tiene todo el poder para hacerlo. Dios tiene la potestad de hacer lo que Él quiera, pues Él es Dios soberano. Sin embargo, vemos a Dios mostrando su paciencia. Oye, el Dios soberano, que puede hacer lo que Él quiera. Dice, ¿y qué? Dice Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y yo quiero ahora que hagamos un análisis personal cada una. Y les voy a decir desde ahora mismo que cuando yo estaba preparando esto me conmovió. ¿Saben por qué? Que el Señor tuvo paciencia conmigo cuando yo era un vaso de ira. Y mi vida estaba preparada para la destrucción. Y yo quiero que tú analices cuando tú fuiste un vaso de ira. Sí, porque hoy día nos cantamos todas santas, todas estamos perfectas, estamos en el Señor, gloria a Dios. Pero tú recuerdas cuando tú eras un vaso de ira, cuando eras desobediente y estabas preparada para destrucción, viviendo en pecados y viviendo en cuánta cosa. ¿Y sabe qué? La paciencia de Dios nos alcanzó. La paciencia del Dios soberano que tiene todo el poder nos alcanzó. Aunque Él podía coger mi vida, que se había apartado de la santidad, que había vivido fuera de sus caminos, y podía destruirla. Y el Señor tuvo paciencia conmigo. Cuando yo era un vaso de ira. ¿Tú recuerdas cuando tú eras un vaso de ira? ¿Viste la paciencia de Dios? Si no la viste, yo quiero que la veas ahora. Yo quiero que tú veas ese Dios soberano, ese Dios que tiene en sus manos la vida y la muerte. Y todavía tuvo paciencia contigo para permitirte ser un vaso de misericordia, para permitirte ser un vaso de honra y gloria para Él. Segunda de Pedro 3:15 dice, tengan entendido esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermana, cuando yo leí este versículo, cuando yo estaba poniéndolo aquí, y yo lo he leído varias veces, pero yo lloré diciendo, gracias Señor, porque por tu paciencia yo alcancé salvación. No por mi bondad, porque yo era un vaso de ira que el Señor tenía preparado para destrucción.
Pero su amor me alcanzó, su paciencia me alcanzó. Y cuando fue un vaso de ira, él mandó a alguien que me predicara su palabra para que yo viniera a sus caminos y buscara esa salvación. Dice, como también tu amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entiendan esto, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué le digo esto? Miren lo que dice el verso 22. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hermana, yo era un vaso de ira preparada para destrucción, pero él no quiere destruirme. Dios no quiere destruirme, hermanas. Ezequiel 18:23. Pregunta al Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Hermana, cuando yo era un vaso de ira, el Señor no quería mi muerte. El Señor no quería destruirme. Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? Gloria a Dios por eso. Cuando me aparté de sus malos caminos, viví. Ezequiel 33:11, miren lo que le dice. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué van a morir, oh casa de Israel? Hermana, nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Y el Señor dice, ¿por qué vas a morir? Si te estoy diciendo lo que tienes que hacer para tener vida. Oigan, el Dios todo soberano, que tiene todo el poder de coger el vaso y destruirlo, no quiere destruirlo. Tiene paciencia con nosotros y quiere que vivamos. Qué hermoso. Dios quiere que nosotros tengamos vida y sabemos nosotros que la única vida la va a encontrar en Jesucristo. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Pero ¿por qué el Señor quiere que me arrepienta si yo soy un vaso de ira? Se supone que yo estoy para destrucción. Se supone que lo que quiere es destruirme. Dios todo soberano dice, arrepiéntete, Wanda, y ven a mí y vas a tener vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. El Señor ha hecho notoria las riquezas de su gloria con nosotros. La mostró para con nosotros. Nosotros somos esos vasos de misericordia. Porque con su paciencia nos alcanzó y hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y esto de que él preparó antemano, ¿a qué se refiere? Recuerden, es Dios soberano, todavía él no ha dejado de ser soberano. Él sabe todas las cosas antes de que sucedan, ya él lo sabe. Así que cuando dice que él preparó de antemano, que de antemano ya él vio la película. Ya él sabe el final, por eso él puede decir, por medio de sus profetas, cuál es el plan, qué hacer para no llegar a la perdición, cómo salvarnos. Dice que a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, ¿se dan cuenta? Ese vaso, esos vasos de misericordia, esto es a nosotros que nos lo ha dado. Y no solamente a los judíos. Entonces hace una aclaración aquí para que no digan, oh, Pablo está hablando de los judíos solamente. No, no, no. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, la pregunta que dice, ¿a quién ha llamado Dios entonces? Está llamando a todos, está llamando a los judíos, está llamando a los gentiles también. Y eso es lo que Pablo le está diciendo en esta carta a los romanos. Dios nos llamó a nosotros que somos judíos, pero también a todos los gentiles. Romanos 9:25 lo aclara clarito. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Hermana, eso es una escritura de Oseas 2:23 y está hablando de
los gentiles. Los gentiles son llamados a tener esta salvación y a recibir estos vasos de misericordia. Ahora en el 9:26 dice que también a los judíos, dice en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblos míos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, 1:10. Y aquí le está hablando a los judíos. ¿Ven? Pablo le está citando estos versículos de Oseas para que entiendan. Desde el libro de Oseas por allá, ya Dios tenía estos planes y ellos no lo entendían todavía. Yo voy a llamar a los gentiles, y no dijo a nadie en específico, sino a todos los gentiles, y va a llamar a los judíos. Y al que escuche su voz, dice que el que abra su puerta, yo entro y ceno con él, ¿verdad? Así dice allí Apocalipsis. Él está tocando, él está llamando, y al que entre, él entra, el que abra, él entrará. Ahora, dice algo que nos va a ayudar a entender esto de llamar a los gentiles y llamar a los judíos, es este versículo de Romanos 8, versos 29 y 30. Y yo quiero que, aunque ya lo estudiamos estos versículos, yo quiero que los repasemos un poquito para entenderlo mejor con esta parte de a quién ha llamado Dios. ¿Ok? 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Yo quiero que ustedes como que pongan atención a estas palabras porque necesito que las entiendan, ¿ok? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y una vez se lee esto y suena como un trabalengua y puede ser un poco confuso, vamos a desglosarlo para que se nos haga más fácil. ¿Qué les parece si cogemos y lo ponemos así? ¿Ok? Estamos enfocándonos en este versículo, dice, a los cuales también ha llamado. Eso está hablando de los gentiles, de los judíos. Vamos entonces a entender este Romano 8, 29 y 30. Yo se lo desglosé aquí por pedacitos y vamos a ver si eso nos ayuda a entenderlo mejor. Dice, porque a los que antes conoció, oye, ¿cómo él pudo conocerlo? Bien sencillo, Salmo 139. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios todopoderoso, Dios todo soberano, nos conoció desde antes. ¿Ok? Pues dice, ¿y a quién? Ahora esta pregunta, ¿a quién él conoció desde antes? Pues a todos, porque todos somos creados por él. No hay diferencia entre uno y otro. Todos. Dios conoce a todos. No importa si decide ser bueno o decide ser malo luego en su vida. Recuerden al bebé cuando nace, de eso que estamos hablando, ¿verdad? Eso que Dios crea. ¿Ok? Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó. ¿Qué es eso de predestinó? ¿Cuál fue el plan que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo? La salvación por medio de Jesucristo. Eso es lo que es la predestinación, hermanos. El plan de salvación por medio de Jesucristo. Esto fue un plan antes de la creación del mundo. Dice que ya Jesús era el cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Ese fue el plan. Dice, a estos también llamó, ¿ok? A todos los que conoció desde antes, para los cuales tenía este plan de salvación, pues los llamó. ¿A quiénes llamó? Pues dijo que fue a los judíos y a los griegos. ¿Se acuerdan que lo leímos un momento? ¿Por qué no dice que solamente llamó a los que vivían en Jerusalén? ¿No dice eso? O espérate, tal vez solamente llamó a los que vivían en Europa, en Roma, por ejemplo. No, habla judíos y gentiles. Eso abarca todo el mundo. Y dice eso que también llamó. Mateo 22:14 dice que muchos son los que él llama, pero pocos son los escogidos. Vemos a Dios llamando a todos lo que él conoció desde antes. Pero va a escoger solamente a los que son justificados. A esos también justificó. ¿Cómo nosotros somos justificados?
por la sangre de Cristo. Romanos 5:9, Romanos 3:24 dice claramente que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. No hay otra forma de ser justificados. ¿Cómo yo puedo llegar a ser justificada por la sangre de Cristo? Obedeciendo el evangelio, arrepintiéndome y bautizándome para el perdón de mis pecados. Y eso, hermana, ese acto de fe, ese acto de obediencia es lo que me justifica con la sangre de Cristo. Y dice, y a estos también glorificó. Hermano, eso somos nosotros. 2 Corintios 3:18 dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Y eso es por el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz. Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En Isaías 10:22 habla de ese remanente. Ese es el versículo que él está citando aquí en Romanos. ¿Y qué es un remanente? Porque tal vez no es una palabra que nosotros acostumbramos a usar, pero según el diccionario Oxford, es parte de una cosa que queda o se reserva para algo. O sea, algo que queda, un poquito que queda. Una parte de algo que queda. Ahora, según el diccionario bíblico, yo no sé hebreo ni sé tampoco griego, pero significa lo mismo, lo que queda o sobra. No dice ninguna otra cosa, dice exactamente lo mismo que el diccionario Oxford. Es algo que queda o es algo que sobra, un poquito que queda aparte. Entendiendo eso, Romanos 9:29, cuando dice, y como antes dijo Isaías, esta es otra versión, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y aquí está citando Isaías 1:9. Esa palabra descendiente quiere decir lo mismo que remanente o un resto pequeño o sobrevivientes. Quiere decir la misma cosa. Así que remanente o descendencia o ese grupo pequeño que quede, pues si eso es lo que queda, esos serán salvos. Si esos son los que obedecen al llamado de Dios. Romanos 9:28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y quise traer este verso para que veamos que Dios es un Dios justo. Sé que es un poquito largo, pero lo voy a leer rapidito. Esto está en Génesis y todos ustedes conocen esta historia. Esto es cuando Dios se le presentó a Abraham y le está diciendo el plan que tiene para destruir a Sodoma y Gomorra. Eso es lo que está citando. Si leen aquí, dice que si no hubiese habido un descendiente como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Ven? Entonces, voy a leerle esto aquí rapidito. Dice, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Aquí está Abraham preocupado, ¿verdad? De que Dios haga algo así. Y dice, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermana, miren la palabra del Dios soberano, que tiene todo el poder, que tiene toda autoridad. Le dice, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Qué hermoso, qué amor, qué justicia. Pero Abraham le dice, espérate, puede ser que yo no encuentre 50 y espérate, déjame aclarar esto un poco con Dios. Y aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, gloria a Dios que Abraham reconoce quién es, yo espero nosotros también reconozcamos. Delante del Dios poderoso somos polvo y ceniza y Él es justo. Dice, quizá faltara de 50 justos, 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y miren lo que dice el Señor. No la destruiré si hallare allí 45.
Y volvió a hablarle a Abraham otra vez. Le dijo, y quizás nada más se encuentren allí 40 justos. Y Dios le dice, no lo haré, no la destruiré por amor a esos 40. Y le dice a Abraham, ay, no se enoje ahora mi Señor. Si hablar, por favor, no se enoje. Quizá allí nada más se hallen 30. Y respondió el Señor, no las voy a destruir si hallare allí 30. Dijo, y aquí, que ahora he emprendido el hablar a mi Señor. O sea, ya estoy aquí suelto, estoy como un gavete suelto aquí. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se, Abraham volvió a hablar y le dijo, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y miren qué hermoso esto, hermana. Porque él dice que no la va a destruir si hallare allí 10. Por amor a esos 10. Eso es un Dios justo. Es un Dios lleno de amor. Es un Dios lleno de misericordia. Y su misericordia nos ha alcanzado. La misericordia del Dios Todopoderoso que tiene todo el poder, que si Él quisiera coger el barro y hacer un vaso y romperlo y volverlo a hacer, Él lo puede hacer porque es Dios todo soberano. Pero Él dice que por amor no destruye. Por amor, Él no quiere la muerte del impío. Dios no deja de ser soberano. Dios soberano manda, según Hechos 17, 30 y 31, pasando la ignorancia de estos tiempos, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él no deja de ser soberano porque Él haya dado esta orden. Al contrario, teniendo la soberanía, Él puede hacer esto. Dios no deja de ser soberano cuando el Dios soberano nos dice a nosotros, escoge. Deuteronomio 30, 15 y 30, 19. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que le he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo veo al Dios soberano diciéndome, escoge. Yo no decidí escoger. Él me dice, Wanda, escoge qué camino tú quieres seguir. Escoge. Me da la opción de tener amor, justicia, verdad, humildad, paciencia, bondad, fe, templanza, pureza para alcanzar la salvación. Pero también me dice, si tú quieres coger rencor, mentira, lascivia, adulterio, idolatría, orgullo, fornicación, rebeldía, o todo esto, controversia, pues vete para el infierno. El Señor me está diciendo, lo estoy poniendo delante de ti. Tú escoge. Dios no deja ser soberano. Dios soberano da el plan de salvación. Él decide cómo nos vamos a salvar. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién decidió eso? El Dios soberano, no nosotros. Hechos 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién decidió eso? El Dios soberano. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quién decidió eso? El Dios soberano. Viene esta pregunta. Pero el ladrón en la cruz se salvó porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Vamos a ver un poquito este relato, porque esa no es la respuesta por la que se salvó ese ladrón en la cruz. Lucas 23, 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro les respondió, yo quiero que vean esto, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué estaba haciendo este ladrón, hermano? Reconociendo que Jesús era Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No conocía a Dios, pero reconocía que el que estaba ahí era Dios y que estaba en la misma condición que ellos, a punto de morir en una cruz. Y oigan lo que dijo. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué está haciendo este hombre? Está confesando. Nosotros somos culpables. Hermana, eso no es lo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a Cristo. Confesar que somos pecadores. Yo veo a este hombre aquí confesando con su boca. Nosotros merecemos este castigo porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Está reconociendo a Jesús como inocente. Y oye lo que le dijo a Jesús. Otra cosa que está haciendo el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué hermoso! El ladrón está reconociendo que Jesús va a venir otra vez. El ladrón está reconociendo que Él es el rey, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dime si el Señor no está viendo ese corazón humillado, reconociendo quién es Dios, reconociendo que es un pecador, que merece el castigo y que quiere entrar en el reino de Dios. ¿No es lo mismo que nosotras? Claro que sí. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vieron que no fue porque Dios quiere tener misericordia de quien quiere tener misericordia? Eso es una respuesta errónea. Dios vio el corazón de este hombre, el Dios soberano. Vio a este hombre confesando que Jesús era Dios, confesando que era un pecador y reconociendo que Jesús era el rey y anunciando la venida de Cristo. ¡Wow! Y no era cristiano. Era un malhechor. Era un vaso de deshonra, un vaso de ira, igual que nosotros éramos en otro tiempo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No fue esto lo que hizo el ladrón en la cruz? Creyó que Jesús era Dios y creyó que él iba a resucitar. Él creyó cuando él muera, él va a resucitar y él va a venir en su reino. Y yo quiero estar ahí. ¿Cuál es el plan de salvación según el Dios soberano? Porque el Dios soberano ha puesto un plan de salvación, derramando su misericordia sobre todos nosotros. Y nosotros que éramos vaso de ira, Él ahora nos quiere convertir en un vaso de honra para Él. Romanos 10:17, oír la palabra de Dios. Juan 8:24, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 17:30, arrepentirte de tus pecados. Hechos 8:36 y 37, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Marcos 16:16, bautizarse. Y también aquí pueden poner Hechos 2:38, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Y perseverar hasta el fin. 1 Corintios 15, 1 al 2. Y Mateo 24:13 dice que entonces seremos salvos. En el día del juicio seremos salvos. Pregunta, ¿puede el Dios soberano poner un plan de salvación? Solamente un Dios justo y bueno, ¿verdad? Un Dios lleno de amor y de misericordia. Sí, Él puso un plan de salvación, aunque tiene el poder para destruirnos a todos, porque en sus manos está la vida y la muerte. Todavía Él quiso darnos a nosotros un plan de salvación. Dios soberano dice cómo Él quiere ser adorado. Oseas 6:6-7 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí, hermana, conociendo la voluntad de Dios, estudiando su palabra, porque nosotros queremos tener este tipo de adoración, donde nosotros buscamos el conocimiento de Dios, porque Él quiere que nosotros tengamos eso. Y Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si ustedes recuerdan, le estaba hablando con la mujer en el pozo y le dijo, mira, aquellos adoran en Jerusalén, ustedes adoran aquí, ni allí ni allá, no importa el lugar. Los adoradores verdaderos van a adorar en espíritu y en verdad donde quiera que estén. Porque el verdadero adorador no adora dentro de 4 paredes. Adora con su vida todo el tiempo. El Dios soberano no deja de ser soberano cuando Él decide quién va a reinar a su diestra. Hebreos 10, 2 y 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados nuestros, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y se me olvidó incluir aquí 1 Corintios 15, que habla de que su último enemigo es la muerte. Dios no deja de ser soberano cuando el Dios soberano decide quién va a reinar a su diestra y hasta cuándo. Ay, aquí está. 1 Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 26 dice, y el último enemigo es la muerte. Ese fue el que no añadí. Para terminar por esta parte, Dios soberano decide cómo será el juicio. Hechos 17:31. Porque Él, el Dios soberano, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Y todos nosotros sabemos, está refiriendo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí le estoy añadiendo unas escrituras adicionales si ustedes quieren estudiar un poco más acerca del juicio justo de Dios. Mateo 25, Isaías 26, 21, Isaías 13, 11, Romanos 2, Juan 5, 27. Solamente algunas escrituras que quise añadir para aquellos que quieren estudiar un poco más acerca del juicio de Dios. Y hermana, que Dios me la bendiga. Oremos a nuestro Señor y esperamos que Él nos ayude a entender su palabra. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has dejado aquí para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que todo lo que se haya hablado te haya honrado, te haya glorificado y que edifique tu santa iglesia. Padre Santo, si he dicho algo que no es correcto, te pido que me corrijas y que ayudes, Señor, que solamente la buena semilla quede sembrada en los corazones de mis hermanas. Te alabamos, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.